Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Vamos a tener una enseñanza en el día de hoy. Acuérdese, estamos en la escuela dominical y primeramente quiero decirle que sea cada uno de ustedes bienvenido, bienvenidos y vamos a tener un tema que vamos a hablar de la comunicación. Pero antes de ir al tema, quiero hacer una oración y pedirle a Dios que Él nos ayude, que me ayude y que lo ayude a usted para que usted pueda entenderla y pueda ponerla en práctica. Así que vamos a orar en esta hora y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Dios. Gracias porque eres bueno, Señor, porque eres compasivo, eres misericordioso, eres clemente, Señor. Eres grande en misericordia, Padre poderoso, y en esta hora te rogamos y te pedimos, Señor, que nos guardes y que nos ayudes a cada uno de tus hijos, que podamos comprender tu palabra en esta hora. Padre, muchas gracias. Espíritu Santo, te rogamos que nos ayudes a cada uno, Señor, a poder entender esta enseñanza y a ponerla por obra. Padre, yo te ruego por cada uno de mis hermanos, ahí donde ellos se encuentran, Padre poderoso, guárdalos y ayúdalos, bendito Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Y así, hermanos, en esta hora vamos a hablar, primeramente, como siempre, el buen pastor, Dios le bendiga hoy y siempre. Y vamos a hablar un tema muy necesario en este tiempo para nuestras vidas. La comunicación siempre ha sido necesaria en todo tiempo y en todos los aspectos de la vida. La comunicación es algo fundamental, algo muy importante. Así que quisiera compartir con ustedes este precioso tema antes de entrar a una serie más que vamos a iniciar, pero considero que el tema de la comunicación es de suma importancia, eh, precisamente como le dije, en todo tiempo, pero especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, consideramos que es importante. ¿Por qué? Bueno, la comunicación la definen como un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Así que eso es la comunicación. Aparte, el proceso comunicativo es esencial para la vida en la sociedad, ¿sí? En la sociedad es importante y puede haber muchos tipos de comunicación: comunicación oral, comunicación escrita, comunicación a través de la televisión, a través de la radio, a través de estos medios precisamente. Pero yo quisiera enfocar esta enseñanza en la importancia de la comunicación en la familia, ¿sí? O la importancia de la comunicación en el hogar. Así que veamos lo siguiente y reflexionemos en lo que vamos a ver, porque seguramente que nos va a traer bendición a nuestras vidas. Y bueno, la primera cita que nosotros tenemos ahí, vamos a ver ahí Proverbios capítulo 15 en el verso 31. Y mire lo que dice Proverbios capítulo 15 verso 31. Dice que el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Así que si nosotros queremos ser sabios, bueno, pues necesitamos escuchar, ¿sí? Necesitamos entender y necesitamos hacer lo que Dios nos ha enviado que cada uno de nosotros hagamos. Así que vemos la siguiente. Aprende las siguientes claves para poder escuchar en tu hogar.
Esto, hermanos, es bien importante, bien interesante, ya que cuando no entendemos bien las cosas, podemos hacer lo que no es correcto y podemos meternos en una situación difícil y precisamente en el hogar. Fíjese, no tenemos que irnos muy lejos para poder hablar de estas enseñanzas, sino que nosotros mismos en nuestros hogares, con nuestras familias, nosotros necesitamos practicar el asunto de la comunicación, ya que si no hay una buena comunicación, entonces traerá problemas a nuestra vida por falta de entendimiento, por falta de comprensión, por falta de que no escuché bien lo que dijo. Parece que dijo esto cuando dijo otra cosa. Y bueno, se desata un número de situaciones, de problemas, cuando nosotros no ponemos la debida atención. Así que no me quiero ir muy largo, simplemente quiero darle la enseñanza, quiero darle el consejo y que Dios nos ayude a cada uno a que podamos entender, comprender y que podamos ponerlo en práctica. Y mire, lo primero que vamos a ver es de que para empezar necesitamos prestar atención a quien te habla. Sí, esto es muy importante, que nosotros pongamos atención a quien nos habla. Muchas veces no ponemos la debida atención. Estamos oyendo, sí, estamos oyendo, pero no estamos comprendiendo, no estamos entendiendo lo que la otra persona nos está hablando. Y precisamente en el hogar se ve mucho de esto. Y es por eso que es necesario que nosotros podamos aprender y ponerlo en práctica. ¿Por qué le digo todo esto de que prestemos atención a quien nos habla? Bueno, porque fíjese que en Santiago capítulo 1, en el verso 19, en esa versión, mire lo que dice. Dice, mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y a hablar mucho. Y bueno, usted puede ir ahí a la Biblia, puede ir a las otras versiones y usted puede consultar este versículo. Y bueno, yo espero que lo pueda tener claro, que lo podamos entender y que podamos ver qué es lo que nos quiere enseñar este versículo en cuanto a prestar atención a quien nos habla. Y le digo en el hogar, en la familia, porque ahí es donde tiene que empezar todo. Muchas veces nosotros queremos que allá afuera, que en otros lugares nos escuchen y que esto y que el otro y que acá y que allá, pero nosotros en el hogar no ponemos ninguna atención. Entonces, pues desde ahí ya estamos mal. Así que hay que empezar por el hogar, hay que empezar por nosotros mismos. Y bueno, entonces vamos a ver aquí, concéntrate, fíjese bien, en escuchar antes de pensar qué responder. Concéntrate en escuchar antes de pensar qué responder. Ponga mucha atención y vea todo esto como una enseñanza que sin duda alguna, si nosotros lo practicamos, va a edificar nuestras vidas, va a edificar nuestra familia. Porque le dije, hoy en día, como que, pues ya no nos queremos concentrar en escuchar, ¿sí? A veces, fíjese, todavía ni siquiera nos acaban de decir lo que nos van a decir y nosotros ya tenemos una respuesta. Así que Dios nos ayude a todos. Y esto sucede mucho a nivel matrimonio, a nivel padres e hijos, y entonces es por eso que tenemos que tener mucho cuidado y poner mucha
atención. Recuerde que todo lo que le estamos enseñando es con el único propósito de que usted sea bendecido. De que usted, permítame, gracias, discúlpeme, de que usted sea bendecido y que usted pueda ayudar a otros. Así que Proverbios capítulo 18 en el verso 13, en la Nueva Versión Internacional, dice: es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Fíjese bien. Y le digo, y esto sucede muy a menudo. Si usted se da cuenta, nomás dése cuenta, cuando usted le va a decir algo a una persona, sea quien sea, la persona que sea, que usted le va a decir algo, y a veces interrumpimos y no esperamos ni que esa persona nos acabe de decir lo que nos va a decir. Tenemos que aprender a escuchar con atención. Tenemos que aprender a poner atención a la persona, especialmente a su familia, especialmente a su esposa, a su esposo. Y bueno, le dije, esto inicia en la casa, pero la comunicación sigue siendo muy importante en todos los ámbitos de nuestra vida. En el trabajo es importante la comunicación. En los lugares donde nosotros nos desenvolvemos es importante la comunicación. En la iglesia es importante la comunicación. O sea, que donde quiera que nosotros vayamos y estemos, la comunicación es de suma importancia. Así que, fíjese, ¿por qué es importante que nosotros nos concentremos y escuchemos, fíjese, antes de pensar qué responder? Porque ahí pueden surgir tantas situaciones en nuestra vida. Podemos herir los sentimientos de la persona y bueno, se desatan tantas cosas, ¿sí?, que no nos convienen, porque lo que queremos es mejorar cada día. Queremos ser personas diferentes, personas que atendemos y que escuchamos, ¿sí?, con atención lo que se nos está enseñando. Así que, fíjese, ¿por qué es importante todo esto? Le dije, porque necesitamos captar los sentimientos de quien te habla. Y bueno, le dije, es importante en todos los ámbitos, pero yo quiero llevarlo a la familia, quiero llevarlo al hogar, quiero llevarlo a la esposa, quiero llevarlo al esposo, porque ahí es donde verdaderamente nosotros tenemos que hacer todos los arreglos. Todos los arreglos que nosotros necesitamos hacer deben venir desde nosotros mismos, hermanos. Y no solamente querérselos decir a otros, querérselos enseñar a otros. Tenemos que ver que todos tenemos esa falta y que todos cometemos a veces ese tipo de situaciones. ¿Sí? Entonces es importante que lo podamos entender. Capta los sentimientos de quien te habla. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, es importante porque Pablo nos lo dice en 2 de Corintios capítulo 6 en el verso 2. En la versión Dios habla hoy, dice el apóstol Pablo, dice, porque él dice en las escrituras, en el momento oportuno te escuché y en el día de salvación te ayudé. Entonces, ¿quién nos escuchó a nosotros, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Él nos salvó. Y porque Él hizo eso con nosotros, nosotros también debemos de poner la debida atención a otros y en otros. Eso es importante, ¿sí? Porque mire, supongamos que usted está hablando con su hijo y usted no le pone la debida atención,
ni escuchó bien lo que le dijo y usted le dijo que sí o qué sé yo. Fíjese, herimos los sentimientos de nuestros hijos. Cuando nosotros no ponemos la debida atención a una persona, herimos los sentimientos de esa persona. Aparte de que no estamos actuando de una manera correcta. Porque como lo acabamos de leer, ¿sí? En Proverbios que dijimos que es vergonzoso o es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Y eso nos pasa a la mayoría. Así que, pues que Dios nos ayude a todos. Le dije, todas estas enseñanzas son para mejorar. No son para que usted se sienta mal de ninguna manera, sino para que nosotros aprendamos y entendamos que necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Así que ese es nuestro reto, hermanos, ¿sí? De que nosotros lo podamos entender y que lo podamos practicar y que nos demos cuenta que nosotros necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Así que lo siguiente es de que necesitamos desarrollar una habilidad para escuchar. Desarrolla tu habilidad de escuchar. Eso es importante. ¿Por qué es importante que nosotros desarrollemos la habilidad para escuchar? Bueno, porque volvemos otra vez. En Proverbios 18:13 dice la palabra del Señor: es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. ¿No le ha pasado que a veces está hablando usted con su hijo, con su hija, con su esposo, con su esposa, con el pariente, con el amigo, y le empiezan a decir algo y usted dice, espérame, ya sé todo lo que me vas a decir, y usted ya le da su respuesta? Y no dejamos que la persona termine de decir lo que tiene que decir. Así que esto nos va a ayudar. Si realmente nosotros queremos que todas las cosas mejoren en nuestra vida, pues necesitamos poner atención en todos estos aspectos de la vida que son demasiado sencillos, pero que muchas veces no los practicamos. Así que entonces es bueno que nosotros entendamos y que hagamos los cambios que necesitamos hacer. Miren, cuando escuches, pon atención al tono de voz y al lenguaje corporal. Esto es muy importante porque podemos hablar con gestos, con expresiones, abriendo nuestros ojos, frunciendo nuestra boca, el tono en cómo lo decimos. Entonces es importante que aprendamos. Mire que yo estoy aprendiendo muchas cosas y le doy gracias a eso porque me doy cuenta que me falta mucho todavía. Y a lo mejor va a decir alguien, no, yo no lo necesito, pero ¿sabe qué? Todo mundo lo necesita, todos, ¿sí? Porque todo esto, no solamente donde está en público usted se tiene que comportar bien, no, usted se tiene que comportar bien en donde quiera que usted esté, donde quiera que usted vaya, usted tiene que comportarse bien. Y cuando nosotros aprendemos todo esto, pues nos va a ayudar a que nosotros actuemos de la manera que a Dios le agrada, ¿sí? Entonces, cuando escuches, pon atención al tono de voz y al lenguaje corporal, porque con los movimientos corporales, con las facciones, los gestos y todo eso, a veces estamos hablando. ¿No se da usted dando cuenta que cuando usted le habla a su hijo o le habla a alguien más y le dice, Jorge, te estoy hablando, y le echa unos ojos así como ya le está diciendo algo, ¿no? Y Jorge está entendiendo lo que usted le está diciendo. Y entonces, y así pasa en el hogar. Usted le habla a su hijo y nomás le tuerce aquí la boca o le pela los ojos así. Y ya sabe el hijo que está en problemas. Le está hablando a través de eso. Y eso vamos a verlo un poquito más adelante, pero aquí lo importante es
que nosotros escuchemos con atención y que pongamos atención cuando alguien nos está hablando. Entonces, cuando escuches, pon atención al tono de voz y al lenguaje corporal. Y muchos decimos, oh, no, es que yo hablo así de fuerte porque yo así soy. Y sí, a lo mejor no hay ninguna mala intención en la persona. Pero la gente que lo está recibiendo puede decir, ay, está enojado, me está diciendo a mí. Entonces hay que hacer esos cambios que necesitamos hacer en nuestra vida. Así que algo importante también es que comprender a quién te habla. Sí, sí, compréndelo, escúchalo. Fíjese que esto ayuda mucho en el nivel familiar, ayuda de una manera tan especial. Sí, porque como le dije, todavía a estas alturas nosotros cometemos errores. Sí, a veces estamos cansados y va por ahí el hijo, papi, mami, que esto y que el otro. No, no, no tengo tiempo ahorita. O a veces te están diciendo algo y nosotros estamos en otro asunto. Así que necesitamos comprender a quién te habla. Mire, esta enseñanza la puede aplicar muy bien ahí a nivel familiar, a nivel matrimonio, pero también le dije en todos los aspectos, en la iglesia, en el trabajo, en donde usted anda, es necesaria la comunicación y es necesario poner atención y comprender a quién nos está hablando. ¿Sí? Por esto, porque en Eclesiastés capítulo 12, en el verso 9, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Eso es lo que nos dice Eclesiastés capítulo 12 en el verso 9. Así que necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Que Dios dice en su palabra que si nosotros tenemos falta de sabiduría, pues que se la pidamos a Dios y Él nos la va a dar. Entonces aquí el punto es reconocer que nosotros necesitamos y que necesitamos pedirle a Dios. ¿Sí? Fíjese que un tema así tan importante, tan sencillo, pero que es de mucha bendición para nuestras vidas, sobre todo en la familia. ¿Sí? Es importante que nosotros lo pongamos en práctica en nuestros hogares. ¿Sí? Y bueno, después vemos aquí que necesitamos escuchar sin interrumpir a quien te habla. Y eso es bien importante, amigos. Bien, pero bien importante. Porque le dije, nos pasa, me pasa, y yo creo que a usted también le pasa, de que pensamos que ya lo sabemos todo, que adivinamos todo, cuando no, y ya estamos contestando antes de escuchar. Hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a poner atención. Y hay que pedirle sabiduría a Dios. Así que yo le aconsejo, escuche sin interrumpir a quien le habla, especialmente en su hogar, especialmente con su esposa, especialmente con su esposo. No interrumpa, escuche, ¿sí? Porque eso es importante. Y eso es parte de una buena comunicación en la familia. Así que lo siguiente es que necesitamos escuchar con todo nuestro ser. Fíjese, pudiéramos decir que todos estos puntos que estamos desarrollando ahora y que estamos viendo ahora se aplican en la iglesia. Que cuando se nos está predicando, se nos está enseñando, nosotros pongamos la debida atención y no nos estemos distrayendo en otras cosas. Pero también
es importante que nosotros lo llevemos a la práctica en todos los ámbitos de nuestra vida. En el hogar, le dije, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, en la escuela, en el trabajo y en todos lados. Es importante que nosotros aprendamos a escuchar, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar y nos va a evitar situaciones difíciles en nuestra vida, malos entendidos en nuestra vida, especialmente en el hogar, malos entendidos entre la esposa y el esposo, malos entendidos entre los hijos, ¿sí? Así que necesitamos poner la debida atención. Y una vez que nosotros aprendimos, dijimos, a escuchar sin interrumpir a quien te habla, a escuchar con todo nuestro ser, pues entonces hay que agregarle valor, fíjate, hay que agregarle valor a quien te habla. Y bueno, es importante que entendamos, ¿sí? Porque a veces no le damos valor a las cosas. Cuando se nos está hablando, a veces como decimos, oh, eso no es para mí. Pero todo lo que se enseña acerca de la palabra de Dios es para cada uno de nosotros y es para que nosotros aprendamos y es para que nosotros seamos mejores personas, seamos mejores hijos de Dios. Así que mientras estemos aquí en este mundo, en esta tierra, nosotros necesitamos tener una buena comunicación, ¿sí? Lo siguiente, dice ahí, agrega valor a quien te habla. Y bueno, ahí lo vemos en Proverbios capítulo 17, verso 17. Y dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Qué maravilloso es Dios. Si nosotros aprendemos a agregar valor a quien nos habla, y especialmente, vamos a decirlo así, la palabra de Dios, hermanos, oh, entonces vamos a entender y vamos a poner toda la debida atención. Porque Dios nos ama de una manera tan especial que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Así que esta es una pequeña enseñanza acerca de la comunicación. Le dije, apliquémosla en el hogar, con los hijos, con la esposa, con el esposo, en el trabajo y donde quiera que nosotros estemos, la comunicación debe ser muy importante para todos. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios en esta preciosa tarde. Y bueno, así como estos pequeños temas, hay muchos que pueden ser de mucha bendición para nuestras vidas. ¿Sí? Si nosotros somos de esas personas que interrumpimos las conversaciones, pues ya sabe usted que no debe interrumpir, debe esperar que la persona termine de decirle lo que le va a decir. Y lo acabamos de ver en la palabra de Dios. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude, que Él nos guarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendito Dios, en esta hora, Padre poderoso. Muchas gracias porque podemos llevar esta enseñanza, bendito Dios, a tus hijos a través de estos medios. Padre, yo te ruego, Señor, que abras el entendimiento, Señor, de cada uno, Señor, y que nos ayudes, Padre poderoso, a comprender y entender estas enseñanzas, Padre bendito, que son de bendición para nuestras vidas. Padre, te lo ruego en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo.
Te doy gracias, bendito Dios, por cada uno de tus hijos, por cada miembro del Buen Pastor, bendito Dios, por cada familia, Padre poderoso. Te doy mil gracias. Sigue obrando en la vida de cada uno de ellos. Sigue transformando, sigue cambiando, sigue ayudándonos, sigue perfeccionando. Padre poderoso, te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, bendito Dios. Bendice nuestro pastor, Señor. Bendice cada líder. Bendice cada familia. Padre poderoso, te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima. Dios me los bendiga.